Hola, me llamo Chantal Navas, soy estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Rafael Andívar y el día de hoy vamos a tocar el tema de la cultura tributaria. Y por cierto, los temas serán 10 que son de suma importancia para poder entender los demás videos del grupo de legislación tributaria. Empezamos por ¿qué es cultura? Existen varias aceptaciones de esta palabra, pero optamos por la siguiente. Cultura es el conjunto de saberes, creencias, costumbres, pautas de conducta y manifestaciones en que se expresa la vida de una sociedad en un espacio y un periodo de tiempo determinado. Cultura también es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. El término cultura también hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia. Desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. Ahora que sabemos el término de cultura, podemos preguntarnos: ¿qué es cultura tributaria? En congruencia con el concepto anterior, por cultura tributaria entendemos el conjunto de conocimientos, percepciones, actitudes y prácticas de conducta de una sociedad o de un grupo social respecto a la tributación. Puedes preguntarte ¿qué es tributación? Bueno, tributación se denomina el acto de tributar o de pagar impuesto en un estado o país determinado, de conformidad con las leyes y normas que la rigen. Y ahora, ¿qué es tributo? El tributo es un ingreso público proveniente de un pago obligatorio establecido por una autoridad pública con relación al hecho imponible que por ley se asocie con la obligación de contribuir. En otras palabras, tributo es la cantidad de dinero que los ciudadanos deben de pagar al Estado para sostener el gasto público. El fin primordial del tributo es aportar al sostenimiento del gasto público, aunque la autoridad también puede establecerlo para otros fines, por ejemplo, para objetivos de política pública como fomentar o desalentar determinadas actividades económicas o bien desestimular la demanda de determinado producto, por ejemplo, tabaco o bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué características tiene el tributo? Las principales características del tributo son: primero, su carácter coactivo. Esto significa que el tributo es impuesto en forma unilateral y obligatoria por la autoridad pública, de acuerdo con el orden legal vigente, y sin que, para hacerse efectivo, sea necesario contar con la voluntad del obligado a pagarlo, a quien puede forzarse legalmente al pago. Segundo, su carácter dinerario. Esto significa que por lo general el tributo debe pagarse en dinero, aunque en ocasiones puede permitirse el pago en especie o por medio de la prestación de un servicio. Y tercero, su carácter contributivo. Esto significa que es un ingreso destinado a financiar el gasto público y por lo tanto
Al contribuir a la atención de las necesidades sociales, esta característica permite diferenciar a los tributos de otros pagos exigidos por el Estado y cuyo propósito es sancionar, como las multas. ¿Qué tipos de tributos hay? La mayoría de sistemas fiscales reconocen al menos 3 tipos de tributos: el impuesto, la tasa y la contribución especial. Los impuestos son tributos cuyo hecho imponible no corresponde a servicios prestados o actividades realizadas por la administración pública. Tasa es el tipo de tributo cuyo hecho imponible es la prestación de un servicio público, la utilización de un espacio público u otras actividades que conllevan una contraprestación. Y las contribuciones especiales, también llamadas contribuciones por mejora, son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención de un beneficio por parte del obligado tributario, como consecuencia de una obra o servicio público. ¿Qué es el impuesto? El impuesto es una clase de tributo regido por decreto público y que, como se ha dicho, no implica una contraprestación directa por parte del Estado, al cual se considera el sujeto activo de las relaciones tributarias. El sujeto pasivo es el contribuyente, ya sea una persona natural o jurídica. En otras palabras, el impuesto es la cantidad de dinero que hay que pagar a la administración para contribuir a la hacienda pública. Recordemos que en los impuestos se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Entonces, ¿por qué hay que pagar impuestos? En primer lugar, porque constituyen una obligación legal establecida por una autoridad reconocida y legítimamente constituida. Y en segundo lugar, porque representan un compromiso social asumido por las personas y empresas que habitan un país determinado y que por lo tanto comparten espacios comunes y demandan servicios públicos que solo pueden ser provistos por el Estado si cuentan con los recursos públicos necesarios para ello. En otras palabras, el pago de impuestos representa el costo que cada quien debe asumir según su capacidad para convivir en una sociedad civilizada. ¿Y entonces para qué sirven los impuestos? Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas deben pagar para financiar al Estado. Sin los impuestos, el Estado no podría funcionar, ya que no dispondría de los recursos necesarios para prestar los servicios públicos que la legislación le obliga a cumplir, tales como la educación, la salud, la defensa, la seguridad, la justicia y la construcción de obras públicas, entre otras. Además, en virtud de su potestad tributaria, el Estado puede disponer de los recursos provenientes de los impuestos para financiar sus gastos en general, incluyendo los sueldos de los servidores públicos, la compra de bienes, la adquisición de servicios y el pago de la deuda pública.
Los impuestos recaudados entran a formar parte del presupuesto general de la Nación, el cual es el conjunto de recursos aprobados también por el Congreso. ¿Puede sostenerse el Estado con otros recursos distintos de los impuestos? No. Si bien el Estado puede recurrir a otras formas de financiamiento para sufragar sus gastos e inversiones, tales como el endeudamiento público, interno o externo, cualquier clase de deuda que contraiga deberá pagarla a futuro, aumentada con los intereses respectivos, con recursos que exclusivamente podrán provenir de los impuestos. Los que en última instancia representan la única fuente generadora no reembolsable del financiamiento del Estado. Muchas gracias por ver este video y por prestarle atención.